¿Qué es la sordera? Como ya sabemos, la sordera no es más que la dificultad o la discapacidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial, hipoacusia o total, cófosis y unilateral o bilateral. En otras palabras, o de una manera más sencilla, la sordera es la incapacidad de escuchar o entender el sonido. Pero primeramente vamos a considerar o estudiar el órgano que nos permite escuchar. El oído. Es el órgano de nuestro cuerpo cuya función es permitir que una persona o animal oigan o escuchen. Este a su vez se divide en tres partes. El oído externo. El oído externo incluye la parte del oído que se puede ver en la cabeza de las personas y el tubo de la oreja, ya que entra en la cabeza. La forma del oído externo ayuda a dirigir las ondas sonoras a través del tubo a la membrana fina que separa el oído externo y el oído medio, llamado tímpano o membrana timpánica. El oído medio. Este contiene 3 huesos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesos amplifican el movimiento que el tímpano produce por ondas de sonido. También se incluye en el oído medio, un tubo llamado la trompa de Eustaquio, que conecta el oído medio con la garganta y ayuda a equilibrar la presión del aire dentro del oído medio. El oído interno. Este contiene un pequeño órgano en forma de caracol llamado cóclea. Los pelos microscópicos dentro de la cóclea sienten las vibraciones del sonido al pasar sobre ellos y pasa el mensaje al nervio que luego interpreta el sonido en impulsos eléctricos que se transmiten al cerebro. A eso de la edad de 20 años, nuestra audición normalmente empieza a bajar, no necesariamente al punto de la sordera, pero las frecuencias más altas bajan por el mismo tema de dispositivos externos como los audífonos. Tipo de sordera. Ahora que entendemos un poco sobre el oído, hablemos de la sordera y cuáles son las causas. En el mundo hay 3 tipos de sordera. Sordera conductiva. Esta se da cuando hay un fallo en los huesos en el oído medio, el cual lleva el sonido al nervio cóclea. Esto también puede ser un bloqueo que no permita que el tímpano vibre en respuesta a las ondas sonoras. Una de las causas más comunes de esto es simplemente la acumulación de líquido en el oído medio como una infección. Si se trata con medicamentos, la audición normal volverá, pero si la infección no es tratada, puede producir una pérdida permanente en la audición. Sordera neurosensorial. Esta se produce cuando el nervio ya no transmite los impulsos eléctricos al cerebro. Esto muchas veces es causado por traumatismo o algún otro evento perturbador que daña el nervio cóclea. Esto puede ocurrir incluso cuando el resto de la oreja sigue funcionando con normalidad. Sordera mixta. Como su nombre lo dice, esto es cuando existe al mismo tiempo una sordera conductiva y neurosensorial, tanto el perceptivo como de transmisión. Una cuarta sordera es la sordera central. Esta no es muy común, pero es bueno que sepamos que se da cuando hay una lesión cerebral. No es común porque la mayoría de las pérdidas de audición están relacionadas con una alteración del oído y no en el cerebro, aunque hay 1 de 10 sordos que la padece. Aparición de la sordera. Otra influencia en el desarrollo de la sordera es la edad en que se adquiere la sordera. Dependiendo de la edad, se divide en 2. Sordera prelocutiva.
es cuando la sordera aparece en la vida de un niño antes de adquirir el lenguaje. La mayoría de los niños aprenden a hablar entre las edades de 0 a 3 años, por lo que la sordera prelocutiva sería una pérdida de audición antes de los 3 años. Es importante que el niño aprenda la lengua de señas lo más pronto posible. Para la buena comunicación y habilidades de pensamientos cognitivos se puedan adquirir antes de comenzar la escuela. Hoy en día se ha demostrado que un niño sordo que aprende lengua de señas desde temprano obtiene muy buenos resultados. Sordera postlocutiva. Es cuando se adquiere la sordera después de haber aprendido a hablar. Así que tienen esta base lingüística necesaria para el desarrollo cognitivo. Por lo tanto, les será más fácil aprender la lengua de señas. Y un resultado mejor sería con la ayuda adecuada de audífonos, terapia del habla, etc. Grados de la sordera. Es importante recordar que la sordera no es igual para todos. Hay muchos niveles de sordera y cada nivel tiene una influencia sobre la capacidad de oír y hablar. Esta es una de las razones por la que algunos sordos pueden hablar con claridad y otros no. Algunos pueden usar el teléfono y otros no. Todo depende del grado de la sordera que tienen. Al hablar del sonido, la intensidad de las ondas sonoras se mide a través de un aparato llamado decibelímetro y la unidad de medida se llama decibel. Se considera que el nivel óptimo para el oído humano oscila entre 15 y 40 decibeles y cuando estos rebasan los 60 decibeles comienza a hacerle daño a la salud. Sordera leve. La primera es la sordera leve. Esta se da cuando hay una pérdida entre la frecuencia sonora de 20 decibeles y 40 decibeles. Este nivel de sordera tiene poco efecto al oír el sonido. Sordera moderada o hipoacusia. Es la pérdida entre la frecuencia sonora de 40 y 70 decibeles. Este nivel de pérdida auditiva tiene una influencia profunda al oír sonidos. La mayor parte de las personas sordas con este nivel de sordera puede utilizar audífonos para aumentar su audición. Dependiendo de la profundidad de la pérdida auditiva, la mayoría de hipoacusios, es decir, medio sordo, pueden hablar con claridad e inclusive hablar por teléfono. Es importante tener en cuenta en este nivel de pérdida auditiva, la lengua de señas es muy importante. Sin la ayuda de audífonos, la persona con hipoacusia no puede oír bien y es ayudado por la lengua de señas. Sordera severa profunda. Es la pérdida entre la frecuencia sonora de 70 y 90 decibeles. Este es el nivel de sordera que la mayoría de personas se refieren cuando dicen que es sordo. Estas personas pueden encontrar ayuda con el uso de audífonos para percibir sonidos fuertes como bocinas, pitos y sirenas de emergencia. Por esta razón, la mayoría de personas con este nivel de sordera no hablan. Ellos se comunican entre sí utilizando la lengua de señas. Pérdida total o cófosis. Esta persona sorda no escucha ningún sonido. Esto puede ocurrir cuando una persona nace sin el oído medio, el oído interno o ambos. Aunque esto es poco frecuente, esta es la razón por la cual la lengua de señas es tan importante. La persona sorda debería aprender la lengua de señas para adquirir el lenguaje y tener un buen desarrollo cognitivo. Por lo tanto, la lengua de señas es fundamental para la adquisición del lenguaje y de las diferentes asignaturas que los estudiantes necesitan para aprender la educación superior y una carrera futura. Las causas de la sordera. Al considerar la verdad acerca de la sordera,
Es importante entender que la mayoría de las personas sordas no nacieron con esta condición. De hecho, muy pocas personas nacen siendo sordas. Cada sordo en el mundo sufre una sordera por una causa distinta, por lo que ahora vamos a ver esas diferentes causas u orígenes. Una de ellas es por herencia o genética. La sordera hereditaria se transmite dentro de una familia a través de sus genes, de los padres a los hijos y así sucesivamente. Este tipo de sordera difiere de una familia a otra dependiendo de la enfermedad genética. Tal vez se da sin motivo. Tal vez se da sin motivo conocido que una persona nazca sorda. Esta sordera es causa de una irregularidad genética y afecta a esa sola persona en la familia. Influencias prenatal. Mientras que el bebé está desarrollando en el útero, es muy sensible y puede ser afectado por cualquier condición extraña de la madre. Es decir, la influencia que afecta al bebé incluyen las enfermedades que la madre puede experimentar, como la mala nutrición, consumo de drogas o alcohol, enfermedades como el sarampión, papera, rubeola, todo lo cual puede causar una fiebre alta prolongada en el bebé y afectar su audición. Influencias postnatal. Como dije anteriormente, los niños son susceptibles a muchas enfermedades diferentes que pueden causar en el niño una fiebre alta prolongada, lo cual puede afectar el desarrollo del niño y causar problemas físicos tales como sordera, ceguera o retraso mental. Y una de esas enfermedades es la meningitis. El cerebro está rodeado por 3 capas llamadas meninges, una externa, una media y una interna. Cuando estas capas se inflaman, se produce una meningitis. En el caso de las personas que quedan sordas por esta enfermedad, es debido a una meningitis bacteriana, que es la que produce la sordera y el ataque o lesiones cerebrales. Esta enfermedad se puede prevenir mediante vacunas a temprana edad. Trauma. Otras de las causas que la sordera puede ocurrir es cuando hay daño en el tímpano, tales como perforaciones o agujeros. Esto puede causarse al entrar un hisopo u objetos como pinchos. También se da por una infección prolongada. Aunque otras causas del trauma en el oído incluyen cambios drásticos en la presión atmosférica o en la exposición a un ruido muy fuerte, como el que se produce en una explosión u otro motivo, también puede ser por lesiones de accidentes deportivos o de autos. Ruido fuerte. Una causa muy común de pérdida auditiva es por una exposición prolongada o repetitiva a ruidos fuertes. Un ejemplo de esto son las personas que trabajan en fábricas, zonas francas, máquinas pesadas, los músicos de rock también. Estos están expuestos a ruidos muy fuertes y sufren pérdidas o pueden sufrir pérdidas de audición después de muchos años de su trabajo. Es bueno aclarar que un solo incidente de exposición a ruidos fuertes no causa sordera, sino una exposición repetida y prolongada puede causar sordera permanente. Prevención de la sordera. Para prevenir una pérdida auditiva, hay algunas medidas simples que se deben tomar. Protección auditiva. En caso de que usted trabaje alrededor o cerca de maquinaria ruidosa, utilice tapones para los oídos u orejeras.
Estos ayudan a reducir el daño causado por una exposición a ruidos fuertes, bloqueando parte del sonido. Bajando el volumen de aparatos, como el radio, la televisión, audífonos, entre otros. Evita el riesgo de sufrir una pérdida auditiva. Evitar traumas. Tener cuidado al utilizar objetos como hisopos, pinchos, palillos, etc. Si puede evitarlo, mucho mejor. Limpie sus oídos con su codo. Nota cultural. Estas palabras fueron escritas por el médico y matemático italiano Girolamo Cardano. Tenía un hijo sordo, por lo que le llevó a desarrollar un método para enseñar a los sordos. Este era similar al método Braille. Él pensaba que era posible enseñar a los sordos por seña, pero su sistema nunca fue puesto en uso. Pero sí sus ideas fueron aporte y pavimentaron el camino para disipar la actitud de que los sordos eran incapaces de ser educados. Fue el primero en aportar este sistema, que fue puesto en uso más adelante por otras personas.